Correcto, correcto. Es sabia sus palabras. Miren, ayer nosotros dábamos la información a propósito de Haití, lo que está ocurriendo, de que las dificultades se habían acentuado a partir de que Haití estaba acusando una necesidad de alimentos seria porque el principal suplidor, que es República Dominicana, a pesar de las compras que se hacen viernes y lunes, no había podido ingresar al interior de Haití y hablaba de una cantidad de, yo decía decenas, después me dijeron que eran más de 200, 300 camiones los que esperaban, entre pequeños y medianos y grandes, los que estaban esperando para poder ingresar tanto a Gonaïves como a Puerto Príncipe y a Cabo Haitiano con la mercancía que llevaban. En adición a eso, y es una información que lo maneja como editorial el periódico Listín Diario, que titula "El juego está trancado por la dificultad que se ha dado con el abastecimiento de combustible". Ya hace 2 semanas conocimos que parte de las protestas que se estaban desarrollando en Haití tenían dentro de otras la motivación de la eliminación del subsidio al precio de los combustibles que había dispuesto el presidente Ariel Henry. Pues el asunto está complicado ya no solo por lo que ha significado el aumento, sino con la dificultad en la distribución al interior del país de combustible, la circulación de los camiones que hacen el transporte. Esto sumado a lo que yo estoy repitiendo ahora que decíamos ayer, con las dificultades logísticas para que pueda transportarse la mercancía hacia los centros, hacia los canales de comercialización normal, que son los supermercados o colmados, a donde se acude, a donde va la población a comprar, o los mercados. Eso está complicado. Ayer se produjo la conferencia que le correspondía pronunciar al presidente de la República Dominicana y le correspondió pronunciarla por las dificultades que ya conocemos del presidente nuestro para estar presente en Nueva York, en la sede de la ONU, por los temas del huracán Fiona y los desastres provocados aquí en la parte este. Pues le tocó al canciller Roberto Álvarez hacer el discurso que el presidente, o se había escrito para el presidente de la República, Luis Abinader. Dentro de las cosas que planteó Roberto Álvarez en un llamado sumamente dramático, hablaba sobre que Haití no puede esperar, hablaba de la necesidad de apurar un proceso de elecciones en Haití. Ya yo he contado las dificultades en el orden práctico para montar un proceso electoral. No hay garantías en este momento. Son más los integrantes de bandas que la cantidad de agentes policiales que hay para cuidarlo. Más de 14.000 colegios electorales que hay en Haití. La policía, el número de policías hasta hoy, estamos hablando de un número que no llega a los 8.000 miembros de policía. Algunos de esos policías están al servicio de en la custodia de algunos funcionarios y de algunas instituciones públicas y de los bancos que están operando allí. Algunos han sido asaltados. Entonces, el planteamiento del canciller, claro que tiene que pasar por un proceso en el que los ciudadanos sientan garantías como para ir a un proceso electoral, porque de lo contrario, solo pudieran salir electos presidente o a cargo de diputado y demás en Haití los que controlan las bandas, porque esos son los que van a ir a los colegios electorales a meter las boletas que ellos consideren que deban meter. Pues el planteamiento del canciller, bastante duro, bastante enérgico, llamando a la Organización de Naciones Unidas a asumir con la responsabilidad que esto demanda el caos que se ha adueñado de Haití. El presidente nuestro hablaba en esa reciente visita a Washington, donde pronunció un discurso en la sede de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y hablaba el presidente de que Haití, y lo decía en las reuniones con congresistas norteamericanos, Haití estaba en una guerra civil de baja intensidad. Las cosas que se están reportando diario son como para asustar a los ciudadanos de este lado también. Me imagino que, o sin imaginármelo, los ciudadanos haitianos, los que andan corriendo desde algunos centros de Puerto Príncipe, corriendo de la banda, los pequeños comerciantes que tienen que cerrar o entregarle lo que producen a las bandas, están atemorizadas, y las informaciones que llegan desde allá son como para atemorizarnos también. Dani, ayer se produjo la salida de Puerto Príncipe del personal diplomático y consular de Alemania
y llegaron aquí a Santo Domingo y dieron declaraciones de que ya la situación para ellos se hacía insostenible porque se sentían amenazados y lo que le obligó a venir a refugiarse aquí. Hasta eso está llegando. Recuerde que la semana pasada varias sedes diplomáticas cerraron sus puertas y los servicios. Y también ese personal que cerró la semana pasada está aquí en República Dominicana. Bueno, pues ayer llegaron los alemanes también, para que usted vea hasta dónde ha llegado la crisis de Haití. Hay una información que, por lo menos la trae el Listín Diario, no la he visto en otros medios, pero que el Listín se hace eco de un video que publicó ayer en redes sociales, en plataformas digitales, el tipo Barbecue, el líder de los 400 Mawasu, sí, que es una de las bandas más peligrosas que hay en Haití. En este caso es el nombre Jimmy Cheresier. Sucede que este Barbecue, en el día de ayer, en ese video, él se da cuenta de que interviene. En el video aparece bloqueando las vías de acceso a la principal terminal de despacho de combustible en Haití, la terminal Varó, que es la más grande y tiene una sola vía de acceso. Hay barricadas, por lo menos se ve así en el video de Barbecue, barricadas, y él dice en su video que la única forma que Ariel Henry sacará una gota de combustible de esa terminal será sobre su cadáver. Eso evidentemente agravaría la crisis haitiana. No es la primera vez que se producen este tipo de intervenciones y control sobre el despacho de combustible, y este mismo tipo lo ha hecho antes, pero la situación en Haití es más deteriorada que nunca. O sea, ¿cuál será la capacidad real que habría de alguien desde algo similar al Estado de retomar el control de esas vías? Bueno, no sabría uno ni siquiera, se atrevería a proyectar qué capacidad tendrían para controlar a estas bandas. De hecho, hasta ahora no lo han logrado, y en ocasiones pasadas, cuando se han producido hechos como estos, han tenido que cerrar hasta hospitales, porque el suministro de combustibles es vital para la operación de cualquier cosa, entre ellos un hospital, una escuela, lo que sea. Entonces, esto puede tender a agravar aún más y deteriorar aún más la situación de Haití. A mí me llamó la atención que los alemanes no habían salido de ahí todavía. Yo no sé qué busca personal de embajada, de ninguna embajada en Haití. Francia, Canadá, Estados Unidos, República Dominicana se fueron de ahí hace rato. Pero nos contaba ayer el ex cónsul haitiano aquí en República Dominicana, Edwin Parizón, que habló para hoy mismo a la Super 7. Después de un poquito más tarde. Sí. Y decía que un contingente de policía de las Naciones Unidas, que se llama MU, que es un remanente de la MINUSTAH, la MINUYUT y ahora es MU, es un contingente de unos 50 o 60 policías que quedaron ahí para entrenar a la policía haitiana. Están aquí en República Dominicana porque no se atreven a estar allá. Es una situación muy peligrosa. Ayer el canciller habló en la ONU, como refería Dani, ocupando el espacio que el presidente Abinader debió ceder o no utilizar, ya que, como ustedes saben, se quedó aquí atendiendo la situación de emergencia tras el paso de Fiona. Y comentaba con Fred, incluso fuera del aire, que seguro fue el discurso que el mismo presidente iba a pronunciar. Matices más, matices menos. Pero no tengo dudas de que en esa línea es que andaría el presidente, que no ha cejado en ocupar cualquier espacio que esté disponible para clamar ante la comunidad internacional la intervención de Haití. Yo de verdad no sé hasta qué punto la comunidad internacional va a permitir que Haití se deteriore. A veces surgen declaraciones, uno se entera de movimientos que pudieran ser alentadores, le harían a uno pensar que Estados Unidos y los países de la región pudieran estar articulando algún tipo de acción para primero pacificar a Haití, porque como bien explicaba Dani,
¿qué hace usted organizando elecciones si las bandas controlan eso? Tiene que pacificar a Haití, tiene que quitarle el control del territorio de las bandas. Y eso no lo pueden hacer los haitianos. O sea, Haití no está en capacidad de hacer eso. Decir, como decía Blinken, que van a fortalecer la policía para que pueda... No hay forma. O sea, eso no es posible. Fíjense que lo que entrenan... Eso que revela Freddy, que dijo ayer Parizón. Los que entrenan a la policía están de este lado. No hay forma. Y tiene que enviar un contingente de pacificación fuertemente armado, de colaboración internacional, 15, 20 mil hombres, equipamiento, y que tomen el control del territorio. Una invasión regional de una fuerza de paz de la ONU o de la OEA. Pero no como la minuta, que lo que estaban allá era pasillando. Una fuerza de paz con decisión de tener uso de la fuerza letal si fuera necesario. Ayer. Y de ahí en adelante ir viendo. Pero hasta que eso no se haga, y los barbecues no estén donde tienen que estar, si no, es que es en la cárcel, o extraditado, lo que fuera, o muerto, entonces ahí que nadie hable de otra solución posible porque no la hay. Un deterioro constante y permanente. Una arista dentro de este tema de Haití que hace un chin de esquina, porque el tema central es las bandas, las dificultades, el tema del combustible, el movimiento y la ingobernabilidad que hay en Haití. Un comentario al margen es que ayer tuve que hacer un bureo de trabajo por ahí por el Cibao, Moca, Santiago. Y no es sorpresa constatar con afectados de cómo ha bajado el tema del comercio, sobre todo los productores de huevo y de pollo, que una parte importante de la producción de esa zona de Moca, de por ahí, se vende en Haití. Bueno, esa merma ya se deja sentir. Por tanto, esa merma, ¿dónde se queda? Aquí. Y esa merma incide en los precios hacia la baja por la sobredemanda. Entonces eso suma un poco también a estos elementos que solamente lo dejo sobre la mesa. Y eso viene dado por la situación en Haití, que uno a veces la ve cuando paran la frontera, ahí en Dajabón, no. Esa situación de Haití se expande a todo, a los que están allá, que por cierto tienen desabastecimiento, fruto, eso que ustedes ven ahí, el primer paso es el combustible, porque los jefes, que son este caballero, el del... ¿Cómo que se llama? Ese es uno. Sí, no, parece como el mal barbecue. Imagínese usted. Son más de 15 bandas que controlan el territorio. Sí, pero barbecue es como el más expresivo. Imagínese usted. Sí, porque se hace hasta rueda de prensa. ¿Eh? Sí, ese que está ahí, barbecue. Míralo dando una rueda de prensa con la bandera de Haití atrás. Sí. Bueno, pues eso es como para preocupar. Sí, cierto, Oscar, el discurso del canciller era el discurso escrito para el presidente. Y los términos en que se refirió el canciller solo lo podía hacer el presidente de la República. El periódico Diario Libre quizás grafica mejor lo imperativo de la situación. Decía, titula el Diario Libre, República Dominicana clama a la ONU que sea responsable con la crisis que se vive en Haití. Canciller Roberto Álvarez, quien sustituyó al presidente Luis Abinader, dijo con mucho énfasis ante la Asamblea General, debemos actuar con responsabilidad y se debe actuar ahora. Me preguntaba yo esta mañana, cuando comenzaba a ver las cosas del día, ¿no? Me preguntaba yo, ¿qué cosa más curiosa? Porque viendo la actitud de indiferencia de los Estados Unidos, y recordaba aquel momento en que en la República Dominicana el presidente Danilo Medina quiso modificar por segunda vez la Constitución de la República para presentarse como candidato a la presidencia, y el propio secretario del Departamento de Estado coge el teléfono y llama al presidente Danilo Medina, en un país como República Dominicana, que usted podía decir que estábamos bien, estábamos mal, era una mala señal modificar de nuevo la Constitución. Pero fíjese cómo se mueven las cosas. Haití se está cayendo a pedazos. En Haití no hay gobierno y Estados Unidos no ha movido un dedo a la fecha para ayudar a resolver el problema. Eso es así. Miren, en el día de ayer...